¿no? Bueno, y hablando de cosas preocupantes, a nosotros quienes somos del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, tenemos una sensibilidad muy especial con los trenes, ¿no? Respecto del servicio de trenes. A través de los trenes se movía antes el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Eso ha quedado bastante en el pasado y hoy tenemos un sistema de trenes que está languideciendo. Lo cierto es que te contábamos que hubo diputados nacionales del kirchnerismo que recibieron a trabajadores despedidos de Ferrobaires, porque te habíamos dicho que les habían enviado ya el comunicado de que a partir de marzo iban a dejar de trabajar, ¿no? Y hay alguien que ha recogido también esta preocupación, que es el diputado provincial Miguel Funes, a quien tenemos en línea, y le vamos a consultar respecto de por qué ha hecho esta presentación en la legislatura y qué es lo que está requiriendo. Diputado, gracias por atendernos. Buen día. Buen día a ustedes y bueno, el gusto, no sería un gusto, querría no estar hablando de esta temática tan preocupante, pero bueno, al menos la puedo circunscribir en que es una obligación, como bien usted definía, como legislador. Hemos recibido ya la semana pasada a un grupo de compañeras trabajadoras de esta ex Ferrobaires que nos puso en autos y de manera ya, si se quiere, más oficial y no solamente por rumores, por trascendidos desde los medios de comunicación o de las redes sociales, para ya tener certeza sobre el cierre de estos ramales que si bien se ha producido hace tiempo, ya vemos que hay clara intención de no reactivarlos, y que de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de esta Ferrobaires no han sido absorbidos aproximadamente 1.500 hombres y mujeres que, bueno, se van a quedar sin trabajo, pero que, como venimos señalando en este último tiempo, no solamente vamos a velar por los puestos de trabajo, sino justamente por un servicio tan esencial, como bien usted definía, para el interior del país, para la clase trabajadora, que es la que utiliza este medio de transporte para trabajar, para realizar sus labores cotidianas, que es mucho más económicos que el colectivo, que el micro de corta, media y larga distancia, ¿no? Sí, hay lugares, inclusive nos están escuchando en varias radios del interior de la provincia de Buenos Aires, hay lugares donde lamentablemente, a partir de que dejó de pasar el tren, se han convertido en verdaderos pueblos fantasmas, ¿no? Y cuando uno ve las rutas cargadas de automóviles y de camiones, uno piensa cuánto se podría descomprimir, cuánto menos se podría contaminar y cuánto se podría abaratar el flete si volviesen a circular los trenes. Pero eso parece cada vez más lejos, diputado, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, el pedido que usted presenta en este caso es un proyecto de ley requiriendo informes, ¿no? ¿En qué consiste? Técnicamente y en lo que se refiere a la técnica legislativa, no es un proyecto de ley, sino es un proyecto de solicitud de informes, justamente para solicitarle a este Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que dé las explicaciones del caso, ¿no? Y ahí realizamos distintas preguntas sobre lo que es el estado del convenio de transferencia, en particular sobre lo que es el relevamiento de los inventarios, ¿no? Sí. Queremos saber sobre esta cuestión del estado patrimonial, cuál es la situación actual, y como bien decíamos recién, justamente analizar sobre la plantilla de trabajadores y trabajadoras del lugar qué es lo que va a suceder con los compañeros, y también justamente lo que es el servicio, ¿no? Nos preguntamos en el proyecto y nos preguntábamos justamente con las trabajadoras que habíamos recibido si alguien había hecho algún tipo de estudio, de evaluación, ¿no?, sobre esta cuestión que va a ser a las claras va a tener un impacto social y económico profundo en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hablaba recién sobre este medio tan importante de transporte para los trabajadores, pero también el cierre definitivo de los ramales repercute en puestos de trabajo
y va a incidir obviamente en la economía regional. Entonces nosotros también preguntamos en algo que no tiene que ver justamente con lo técnico en materia ferroviaria, con cuestiones, pero sí en virtud del cierre va a impactar obviamente en lo que hace a distintas fuentes de trabajo en las regiones. Yo recibía un llamado de un trabajador que vive en la zona de Saldungaray, un lugar sí, que es el ramal Olavarría Patagona, ¿no? Sí. Es muy cerquita la estación vecina a Sierra de la Ventana, sí, muy conocida hoy por el caso de este trabajador que con muchísima precisión y de manera meridiana narraba su historia de vida, su historia, contando y diciendo que, bueno, no podía creer que después de haber laburado tanto tiempo en el lugar, de ser parte de esa estación y demás, tenga que ser él el que cierre la estación. Bueno, el sábado pasado en Saldungaray justamente se realizó una actividad impulsada por los vecinos y por este hombre con el que yo me pude comunicar, ¿no? Porque se va haciendo como una cadena a lo largo y a lo ancho de la provincia entre los que estamos militando y acompañando el tema, que un hombre relacionado al turismo, ¿no? Que tiene un emprendimiento en donde si el tren no pasa, al igual seguramente que mucha gente de Sierra de la Ventana, va a perder su ingreso económico. Por eso el punto 8 tiene que ver con esto que estaba planteando recién. Y después obviamente las cuestiones de la infraestructura, el material rodante. Estamos hablando de un traspaso absoluto y completo desde el ámbito provincial y desde el ámbito al ámbito nacional, perdón. Claro, a la empresa estatal SOFE, ¿no? Así se llama, exacto. Trenes Argentinos Operaciones. Exacto, sí, una empresa ya conocida dentro del marco de una ley nacional. Digo, acá uno no discute, a ver, si cierra conceptualmente la unidad ejecutora y pasan sus bienes, su patrimonio al ámbito nacional, y me refiero a los edificios, a las cuestiones que hacen a los predios, al material rodante, bueno, obviamente incluido las trabajadoras y los trabajadores, porque esto está dentro del punto 5 del convenio que se rubricó allá por el 2007. Más allá de los tiempos de la ejecución de este traspaso, siempre se planteó que es con los trabajadores y las trabajadoras adentro, siempre. Y por más que permanezca en la órbita nacional o provincial, cuando uno baja la vista en un mapa y observa que desde Junín a Alberdi o desde Junín a Lincoln estos pueblos ya quedan incomunicados, por lo menos en el ámbito ferroviario, que desde Once a Pehuajó, y ahí tenemos una importante cantidad de estaciones, y bueno, y ahí aprovecho para referir, por ejemplo, otro vecino de Carlos Casares que se comunicó conmigo recientemente, que es afectado justamente por este ramal, que es el de Once Pehuajó, y cuando uno baja la vista y va analizando este exterminio de vías férreas, va viendo lo importante del servicio. Entonces, ya sea que esté dentro de la órbita provincial o bien cumplimentar con convenios, decretos y cuestiones de distintos periodos, no significa el cierre del ramal. Esa es la discusión. Y el cierre del ramal, por consiguiente, afecta puestos de trabajo, afecta las economías de cada uno de los lugares, ¿no? Evidentemente. Exactamente, las economías. Y además, el neoliberalismo y sus políticas matan de distintas maneras. Y desde acá uno se solidariza contra Pito Fernández, un trabajador que había sido notificado de esta reunión, no le había llegado el telegrama, en algún momento lo habíamos comunicado mal también nosotros, porque así lo habíamos interpretado, sino que había sido citado para esta salida acordada entre comillas, como vengo diciendo, en el Estado y en el ámbito privado, porque esas son verdaderas coacciones a las no que quedan muchas gente. Opciones, no se dan muchas opciones. Si vos no cobrás durante determinada cantidad de tiempo
o te están diciendo que va a cerrar el ramal y te dicen que te agregan un 20% al artículo 245, ¿no? Que es el indemnizatorio, y te agregan un plus del 20% y que te van a dar IOMA por 2 años. Es como que vos tenés una pistola en la cabeza y en tu casa te están esperando para que vos lleves el dinero o la mensualidad para poder comer. Yo suelo ser combativo, pero no puedo correr por izquierda a estos trabajadores, los entiendo. Bueno, Trapito se acostó un día y al otro día no se despertó más. Un trabajador de 30 años, ¿no? Me parece que es un hecho muy casual, en definitiva, que a posterior de haber sido noticiado, le suceda esto. Y me recordaba, porque están pasando tantas cosas estos últimos 2 años, y tanto ataque para nosotros, la clase trabajadora, que recordaba el caso del auxiliar marplatense, que cuando fue a poner la tarjeta en su cajero, se dio cuenta que no tenía saldo, que no le habían depositado el salario, y que por orden de María Eugenia Vidal, en cabeza del gobierno provincial, le habían descontado días, supuestamente, o en carácter de haber asistido a medidas de fuerza. Primero, que las medidas de fuerza y la huelga están contempladas dentro de la legalidad, de mandas constitucionales, sino que además en este caso la compañera no había participado, de hecho, y se descompensó y falleció. Entonces, fue un caso podríamos andar en un montón de cuestiones más, en donde hay hombres y mujeres que están sufriendo muchísimo estos últimos 2 años, y vemos esto de Ferrobaires, y vemos esto que sucede con los jubilados del Banco Provincia, con el sistema previsional nacional en su conjunto, con evidentemente los cursos que hay están un cerrando panorama, a nivel provincial. Hay un panorama que es coincidente, ¿no? Y también asociaba esto a las dificultades, digamos, esta gente a la que se les otorga esta posibilidad de alejarse del trabajo con algún beneficio momentáneo, no va a conseguir muy fácil otro trabajo porque el panorama laboral es bastante complicado en la provincia. Entonces es como un círculo que se cierra sobre esta gente que se queda sin trabajo ahora, que va a tener por un tiempito una ayuda, pero que después le va a ser muy difícil encontrar dónde insertarse, máxime cuando es gente que ha estado tantos años haciendo algo para lo cual se ha capacitado y demás, que es el tema ferroviario, ¿no, diputado? Evidentemente el panorama es complicado. Bueno, le agradecemos que nos haya atendido y estaremos atentos a ver qué suerte tiene este pedido de informes que ha ingresado usted en la legislatura, para que se hable de qué es lo que ocurre tanto a nivel de los trabajadores como así también con el impacto que esto tiene del cierre de ramales o la no operación de ramales. Digamos que SOSFE opera solo 2 de los 7 ramales que antes tenía Ferrobaires. Opera Retiro Junín y Constitución Bahía Blanca. Las otras, o sea, los otros 5... no se sabe qué va a pasar, si van a volver o no van a volver, pero no están circulando. Así que el panorama es bastante complicado. Diputado, gracias por atendernos. Que tenga usted un buen día. Le agrego una cosita, dígame, si me permite nada más. En el día de ayer nos volvimos a juntar con trabajadoras de Ferrobaires. Bien. Las compañeras salieron despacho por despacho de los espacios que deben comportarse como opositores para alcanzarle esta solicitud de informe, que en definitiva busca hacer de todas las fuerzas políticas para que sea aprobada, y ojalá que los 4 gremios del sector ferroviario estén a la altura de las circunstancias, y que si no, los trabajadores sigan en la calle organizándose de la mano con la comunidad, que es muy vergonzoso el comportamiento gremial que llama a una mesa de diálogo cuando está viendo todo lo que está sucediendo, y a menos de un mes del cierre definitivo, y que no haya soluciones al respecto. Así que desde acá todo el apoyo para los trabajadores, y les agradezco a ustedes el tiempo para poder expresarme. No, gracias a usted, diputado. Que tenga un buen día. Hasta luego. El diputado provincial del Frente para la Victoria, Miguel Funes, que además ahí habló un poco, no queríamos extender la charla, se había hecho muy larga, pero él es trabajador bancario, por lo tanto dijo también la situación de los bancarios, ¿no? Bueno, Miguel Funes, diputado del Frente para la Victoria, hablando del tema